Terrícolas. Maussan tenía razón, Maussan tenía razón, Maussan tenía razón, Maussan tenía razón. No, dicen que Maussan tenía razón. Igual no, pero... ¡Uy! Los ovnis. Vienen por ti. Y lo que te van a hacer es terrible. A ver... ¿Se ha demostrado finalmente que hay naves extraterrestres que visitan nuestro planeta? No. 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 Ahora vamos desde el principio. Pero eso es lo principal. Por favor, se ha demostrado que las naves extraterrestres, que hay naves aliens, que hay naves de otros planetas, de otras galaxias, de otras civilizaciones no humanas que visitan nuestro planeta continuamente. No. No, que lo visitan una sola vez, tampoco. Nada de eso se ha demostrado. Aunque a usted, por supuesto, le han estado diciendo que sí. Bueno, vamos a ver quién le dijo que sí y por qué le dice que sí. ¿Y en qué se equivoca? ¿Por qué? Para sorpresa de nadie, se equivoque. Mire, es muy curioso y esto tiene o podría tener, no estoy seguro, pero creo que es un asunto que vale la pena explorar, implicaciones políticas muy distintas de las que usted se imagina simplemente, ¡ay, vienen los ovnis! Primero que nada, así como decíamos respecto de la audiencia sobre la utilización del gobierno como arma del Congreso de los Estados Unidos, se han hecho una serie de audiencias destinadas a atacar a las ramas, a los órganos independientes del gobierno, a los órganos que trabajan únicamente según las leyes y no bajo la autoridad directa del Ejecutivo, para demoler la democracia y lograr una mayor capacidad de decisión de una sola persona, del Ejecutivo, donde la persona quede encima de las leyes, o en las inmortales palabras de López Obrador, a mí no me vengan con que la ley es la ley. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, esto no es nuevo. Como presidente, Donald Trump se especializó en afirmar que todos los presidentes anteriores habían tenido todo el poder del mundo para crear el Estado profundo, pero él no tenía todo el poder. Aunque también, por otro lado, constantemente decía que él, como presidente de Estados Unidos, podía hacer lo que se le diera la gana. Y mucho lo hizo. O sea que ahí hay una contradicción, pero bueno, él dijo que estaba fuera del control de las leyes, ahora parece que se está empezando a dar cuenta de que las leyes lo están alcanzando. Y en ese contexto se dan las declaraciones realizadas ayer en el Congreso de los Estados Unidos, que tienen emocionadísimos a todos los que se han especializado durante muchos años en emocionarse con declaraciones de todo tipo y que se ponen como locos cada vez que alguien afirma algo que esté de acuerdo con lo que ya creen ellos. Lo que no les preocupa es pedir pruebas de lo que se afirmó. Esto es lo que se llama sesgo de confirmación. Si alguien dice algo con lo que ya estás de acuerdo, tú lo das por cierto y no necesitas más pruebas. Ya si encima tuviera pruebas sería maravilloso, pero no es el caso y no las piden. La afirmación les basta. Y al informar también, quienes han informado acerca de lo que se dijo ayer, los entusiastas de los ovnis que han informado de lo que se dijo ayer en el Congreso de los Estados Unidos, pues lo han hecho mal, a trozos y sin ningún contexto. Así que miren, ¿por qué no vamos hasta el principio? Y en el principio ya nos ubicamos. Terminada la presidencia de Donald Trump en junio de 2021, el Pentágono presentó un amplio informe sobre lo que ahora llama FANIS, fenómenos ¿cómo se llama? Fenómenos, bueno, no es fenómenos aéreos no identificados, es fenómenos atípicos no identificados o algo así. Y bueno, es lo mismo. Platos volantes. El Pentágono mostró 3 vídeos granulentos y poco nítidos que pusieron a fibrilar a la comunidad platibolera, que dijo, ahí está, ¿ves esa mancha a la mitad de la pantalla? Sí.
los extraterrestres nos están visitando. Pero el Pentágono dijo que no había evidencias de que esos fenómenos no identificados, que esos ovnis, fueran naves de origen extraterrestre. En el imaginario popular siempre se nos ha quedado, y todavía cuando yo he hablado de ovnis, la gente en los comentarios se equivoca, pero claro que hay ovnis. Sí, hay ovnis, mira, si miras para arriba y pasa un pájaro y no sabes de qué especie es un objeto volador no identificado. O si quieres un ovni, un objeto pajaresco no identificado. Pero ovnis hay muchos, todo lo que pasa en el cielo y no sabes qué es un ovni. Si tú ves una estrella y no sabes cómo se llama esa estrella, pues para ti es un ovni. No significa nave extraterrestre tripulada por una inteligencia de otros lugares. Naves, lo que llamaban naves extraterrestres con tripulación inteligente, NETIS. Bueno, lo que dijo el Pentágono es que no había evidencias de que estos fenómenos no identificados fueran de origen extraterrestre ni que estuvieran manipulados por una inteligencia extraterrena. Primera pregunta, ¿por qué Estados Unidos investiga todo esto si no existen las naves extraterrestres? Bueno, pues lo investiga porque es parte de la seguridad nacional. Cualquier cosa que entre en tu espacio aéreo debe preocuparte. No vale que dejes el espacio aéreo libre para que todo el mundo haga lo que se le dé la gana. Todos los países, o por lo menos los países serios o los países poderosos, vigilan su espacio aéreo precisamente para evitar incursiones. Dijo Don Evans de la NASA después de esa audiencia, no hay absolutamente ninguna evidencia convincente de una vida extraterrestre asociada con los objetos no identificados. OVNI sí, nave extraterrestre no. ¿Quedó claro? Vale. Pues esto molestó muchísimo a dos grupos, a los conspiranoicos, que ven la marca hecho en extraterrenia en todo objeto que no saben qué es, sobre todo si es borroso o un punto impreciso de unos pocos píxeles en una pantalla. Y también molestó a los trumpistas porque ellos quedaron convencidos de que el Pentágono había estado engañando a su Mesías anaranjado durante 4 años, ocultándole lo que todos los vendedores de cuentos han asegurado en Estados Unidos desde 1947, con el avistamiento de Kenneth Arnold. Que los extraterrestres con la tecnología más fabulosa, capaz de violar las leyes de la física, recorrer el universo, visitarnos como si fuéramos las Bahamas en tiempo de vacaciones, y que han logrado evitar que los vean los astrónomos que están todo el tiempo mirando el cielo, y que no los registren los controladores aéreos, y que no los perciban los radares más desarrollados que tenemos los seres humanos, con toda esa tecnología se estrellan más que un niño aprendiendo a andar en monopatín. Pero solo se estrellan en Estados Unidos, que es un país grande, pero estará usted de acuerdo conmigo que habiendo tanto planeta, llama muchísimo la atención que se estrellen solo en Estados Unidos y que solo en Estados Unidos los encuentre siempre el Pentágono, no los encuentre, no sé, un reportero de alguna, o unos adolescentes con su iPhone y se hagan unos selfies ahí con el ET, sino que se estrellan sin que nadie se dé cuenta, los encuentra el Pentágono, se los lleva junto con los cadáveres de sus ocupantes, a los que pone, por supuesto, en conserva a la vinagreta. Y luego esto todo pues lo saben cientos de miles de personas, pero en realidad solo lo conocen los conspiranoicos, porque ninguno de los que trabajan directamente con las naves, con los cuerpos de los ETs en conserva y con todo eso, ninguno de ellos ha dicho nada. Todos guardan un secreto, es increíble, porque generalmente cuando tienes secretos así, siempre hay alguien que lo cuenta, sobre todo si tiene una novia guapa con quien contárselo, o un novio guapo a quien contárselo, y de eso también vamos a hablar si nos da tiempo, del sexpionaje, que me han preguntado mucho por él. Bueno, en estas condiciones y con este contexto que ya les habrá parecido largo, pero es indispensable, el actual Subcomité sobre la Seguridad Nacional, la Frontera y Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense llevó a cabo una audiencia el día de ayer, 26 de julio de 2023, con el título Fenómenos anómalos no identificados, implicaciones en la seguridad nacional, la seguridad pública y la transparencia del gobierno. Ojo a esta última parte porque es muy importante. Transparencia del gobierno. Lo que se está tratando o puede estarse tratando de poner en duda, lo mismo que con las audiencias de Kennedy, es la transparencia del gobierno estadounidense hacia su propio pueblo para poder eliminar todas aquellas cosas que estén fuera del control del presidente.
El objeto de las audiencias, nos dice un republicano, es que los burócratas del Pentágono y Washington han mantenido oculta esta información durante décadas. Fíjate, hasta cuando estaban Bush y Reagan y Trump. Y finalmente vamos a arrojar algo de luz al respecto. Estamos trayendo testigos creíbles que pueden brindar testimonio público porque el pueblo estadounidense merece la verdad. Eso suena, sobre todo cuando tu líder es Donald Trump, eso de que el pueblo estadounidense merece la verdad, suena burla. Hemos terminado con los encubrimientos, dijeron. Y luego revistas tan tontas como Wired dicen: Estados Unidos celebra la primera audiencia sobre fenómenos aéreos no identificados. No. Se han celebrado docenas de audiencias a lo largo de la historia. Yo conozco la historia de los ovnis porque estuve incluso en la investigación ovni en los años 70 y fui redactor de Contactos Extraterrestres, que algún tarado dice: estabas promoviendo los ovnis. No, hombre, si descubrimos 2 que no lo eran. Pero bueno, la gente es tonta. Entonces, el republicano del que estamos hablando es este señor Tim Burchett. Tim Burchett, que tiene un club de creyentes en el Pie Grande, que se reúne los sábados a las 5 de la tarde en una pizzería, en serio. Todo esto es en serio. Y al que él, ahora no sé si vaya como congresista, pero cuando era alcalde del condado de Knox, decía que iba a todas las reuniones del club de los Pies Grandes y declaró un día el Pie Grande, el Día del Pie Grande. Pues uno de los personajes, por cierto, que rechazó el resultado de las elecciones de 2020 y asegura que no confía en el gobierno, ni siquiera cuando lo encabezaba Donald Trump. ¿Quién encabeza el comité? Pues este señor, que tiene la característica muy notable de ser incapaz de ponerse bien la corbata ni para la foto oficial como congresista de los Estados Unidos. Es uno de los más extremistas republicanos MAGA de Make America Great Again, que es el grupo de Donald Trump, y conocido por sus discursos, por sus posiciones racistas, y cuando dio el discurso inaugural de la audiencia, dejó muy claro de qué iba la cosa. Hoy no solo debatimos la existencia de los FANIs, estos fenómenos anómalos no identificados, estamos deliberando sobre los principios que definen a nuestra república, que es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto lo dice un señor que era fan de Donald Trump, que metió a su hija y a su yerno a cobrar en el gobierno de Estados Unidos, en el cual no hicieron nada más que cobrar durante 4 años, con una transparencia. Y así llegamos finalmente, perdonen por todo el prolegómeno, a la audiencia que les desató las cintas de los zapatos a los vendedores de misterios de todo el mundo. En la audiencia del miércoles hablaron el señor Ryan Graves. Ryan Graves, un piloto de F-18 que había estado en Virginia Beach en 2014 cuando su escuadrón reportó haberse encontrado unos objetos misteriosos sin alas que no emitían radiación infrarroja, que no tenían medios claros de autopropulsión y dice él, y esto sigue ocurriendo, está completamente seguro que esto sigue ocurriendo, qué barbaridad. También habló de un avistamiento en el que no participó él en la Fuerza Aérea en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, en California, donde dice la gente, los contratistas de la Boeing, vieron un equipo, una cosa del tamaño de una cancha de fútbol, que se acercó y luego se fue corriendo a gran velocidad sobre las montañas, después de revisar las instalaciones de lanzamiento de la Fuerza Aérea de Vandenberg. Y todos los contratistas de la Boeing, calladitos, Esto no sería tan grave si no fuera porque este caballero es también el director ejecutivo de Americanos o Estadounidenses para un aeroespacio seguro, presidente de varios comités, presidente de varias empresas dedicadas a vender la idea de los ovnis y que está dedicado a demostrar que existe lo que dice él que existe, las naves extraterrestres. Es decir, que los ovnis son naves extraterrestres, ponen en peligro a Estados Unidos. ¡Ay, ten mucho miedo! Págame dinero, porque cobra por su trabajo, si usted le llama trabajo. Y le das dinero y entonces él te salva. Eso es buenísimo, siempre es bueno tener gente que te salve, ¿no? Otro de los que participó es uno de sus consejeros en el mismo chiringuito.
el Consejo de Liderazgo de Personal Aéreo, que es David Fravor. David Fravor es el señor que tomó el vídeo del tic-tac. Le llaman el vídeo del tic-tac porque dice, según él, que el vídeo que tomó es como estas pastillitas para el aliento que se llaman tic-tac. Vamos a ver primero el vídeo y luego vamos a ver cómo lo describen. ¿Les parece bien? Esto es el famoso vídeo del tic-tac, o el ovni del tic-tac, o el Fanny del tic-tac, o la pastillita voladora. Muy importante que lo vean ustedes, Claramente es como una mosca aplastada, pero en negativo. Ahí se ve más claramente como una pelusa de estas que escupen los gatos. Ahí es donde más parece un tic-tac. Estoy de acuerdo. Sí, parece un tic-tac. Ahí está puesto en negativo para que se vea más fácil, ¿no? Esto es todo el vídeo. Vamos como a la mitad, me van a perdonar, me toman algo de tiempo, porque tampoco es muy emocionante. Está esa cosa allí. Se gira un poco y deja de parecer un tic-tac, pero entonces se corta todo. Y lo que tenemos es algo del tamaño de 4 píxeles en el centro de la pantalla, que claramente es una nave extraterrestre tripulada por... No ven al señor, ven al alien allí, ¿no? Es clarísimo, yo lo estoy viendo. Creo que tiene antenas. ¿Eso o es de una raza bovina? Bueno, pues no sé, pero ahí se ve clarísimamente el extraterrestre y se ve clarísimamente que es una nave espacial. Y luego se desaparece. Se va. O lo dejas de seguir. Es una de las dos opciones que hay. Esas son las cosas que vieron. Ahora, lo que dijo él, que es lo que acaban ustedes de ver, no es lo que ustedes vieron. Lo que ustedes vieron es un objeto perfectamente blanco y liso sin ventanas. ¿Vieron claramente cómo no tenía ventanas? Que mostraba capacidades de vuelo absolutamente desconocidas. Estuvo sobre el mar antes de subir unos 12,000 pies en el aire, aceleró y desapareció. Un minuto después fue detectado a unos 60 millas de distancia, 90 kilómetros. Desafortunadamente esa parte no la filmaron, solo filmaron la parte aburrida que ustedes acaban de ver. Es extraño, ¿no? La imaginación de la gente, y si ustedes hacen caso a la descripción del señor que trabaja en el negocio del otro señor, pues los lleva de esto a esto, que es lo que han estado vendiendo. Si usted claramente ve eso, no tengo nada que discutir con usted tiene que discutirlo con su optometrista, con su psiquiatra o con su mamá. Pero esto es lo que supuestamente vieron a ellos. Pero la estrella de la audiencia de ayer fue el señor David Grush. Este señor David Grush, con esa sonrisa de qué simpático soy, que es un señor que dijo cosas que nadie esperaba. Realmente fue sorprendente y fueron datos que nunca se habían escuchado, salvo desde 2017 más o menos, que viene diciendo exactamente lo mismo. El señor fue oficial de la Fuerza de Tarea sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, o FANI, Fenómenos Anómalos, eso es, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y fue la estrella, y lo llevaron como estrella porque ya sabía lo que iba a decir. Es lo mismo que dijo en 2017, dijo en 2019 y dijo en 2021. Si usted ha tenido un puesto como ese y usted quiere vivir sin trabajar, contar una milonga sobre aquel lugar donde trabajó es muy útil. Si fuera el caso, no estoy diciendo que lo sea, solo que en el terreno de las especulaciones donde viven estas personas, también puedo especular yo. Así que en 2017, 2019, 2021 y todavía en junio de 2023, a lo que corresponde esta captura de pantalla, dijo que el Pentágono ha recuperado hasta 12 vehículos de origen extraterrestre con los correspondientes cuerpos de los aliens. Hasta 12. O sea, ¿cuántos se estrellan en todo el mundo? 12, si 12 se estrellan en Estados Unidos, debe haber algunos cerca de mi casa. Espero que los aliens sean más guapos. En la audiencia de ayer ya fue más cauto. En vez de hablar de cuerpos de los aliens, dijo material biológico no humano. Que no es esto que ustedes están viendo aquí. El material biológico no humano puede ser una mosca, puede ser una lechuga o una caca de ratón.
Todo eso es material biológico no humano. 12 naves estrelladas. Madre mía, es que es una barbaridad, es una cantidad de naves que no se lo pueden imaginar. No, antes de ir con Donald aquí. Bueno. Entonces dijo que lo que él sabe no es que los haya visto, él no vio a los extraterrestres ni vio las naves, aunque estaba en la fuerza de tarea de esto. Pero se lo dijeron 40 personas a las que ha entrevistado. No dio el nombre de una sola de esas 40 personas. No, para que le pudiéramos ir a preguntar a alguna de esas 40 personas qué es lo que dice que vio. Ah, no, eso es secreto. Pero le tenemos que creer porque él dice que ha entrevistado a 40, como si dice que entrevistó a 20, a 89 o a 1014. Dijo que él estuvo en la fuerza esta de tarea, pero que le negaron el acceso a los programas de protección de naves extraterrestres y de aliens a la vinagreta, pero acusó al ejército de utilizar indebidamente los fondos para ocultar las oscuras operaciones y no permitir que las revise el Congreso. También testificó que ha sabido de gente que ha sido lastimada intentando hacer la ingeniería inversa de las naves espaciales, es decir, la ingeniería inversa es descubrir cómo las armaron, tratar de ir de lo que está a los componentes y los principios originales. Sé de muchos colegas míos, de los cuales no menciono el nombre de ni uno, que fueron lesionados físicamente. Y entonces uno de los representantes dijo rápidamente, por los objetos anómalos o por gente dentro del gobierno federal. Y entonces Cruz dijo, por ambos. Y él dice que lo que ha visto es muy perturbador. Él, aparte, en la entrevista del 7 de junio ya había dicho otra serie de barbaridades, como la que Benito Mussolini había guardado unos aliens en la vinagreta, que fueron recuperados en 1944-45, y que los ovnis podían venir de otros espacios dimensionales. Cuando hablas de dimensiones siempre emocionas muchísimo a esta gente que no sabe lo que son las dimensiones, porque no sabe matemáticas. Vamos, yo estoy seguro que si dices esto, y esto lo cuentas así, con esa frescura como lo hace este señor, pues lo deben de haber matado ya, ¿no? En 2017, 18, 19, 20, 21, 22 o 23, que son 7 años. Porque además, lo que se calcula es que ha ganado unos $12 millones con todo este negocio. Y anda sin guardaespaldas. Y nadie lo ha molestado. Pero vamos, una uña enterrada no ha informado que le hayan causado debido a sus informes sobre la verdad del fenómeno ovni. Y esto pues es muy raro. O no es tan raro porque ya ha pasado antes. Miren, este es Donald Keyhoe. Donald Keyhoe fue un piloto de los Estados Unidos, un piloto de la Armada de los Estados Unidos, un piloto aeronaval, que desde 1950 escribió varios libros delatores que le permitieron también ganar una buena cantidad y poder vivir sin trabajar. Y en 1955 todavía pasó de contar la verdad sobre los ovnis a decir que había una conspiración de platillos voladores, The Flying Saucer Conspiracy, que pues, es mucho más rentable, las conspiranoias son más rentables que nomás contar las cosas, acusando, miren qué original es Grush, a elementos del gobierno de los Estados Unidos de estar participando en una conspiración para ocultar el conocimiento de los platillos volantes, que ahora ya no son platillos volantes, pero antes eran platillos volantes, y todo el mundo se lo creía como tal. Keyhoe dice que hay un grupo de silencio que orquesta esta conspiración. Entonces pues, siguió viviendo sin guardaespaldas y cobrando sus derechos de autor hasta morir en 1988 a la sana edad de 91 añitos, don Donald Keyhoe. Otro proyecto anterior de los muchos que ha habido para analizar el fenómeno ovni, insisto, esto no es nada nuevo, estuvo el proyecto Script, estuvo el proyecto Purge, fue el proyecto Libro Azul, y su asesor científico, curiosamente, fue este señor al que yo conocí cuando andaba de gira por el mundo comprando por ovnis, el señor J. Allen Hynek, que era el asesor astronómico
del proyecto Libro Azul, que se dedicó a analizar los casos de ovnis que se conocía, que tenía el Pentágono y la NASA hasta entonces, y determinaron que había como un 98% de casos que se explicaban fácilmente y había 2% de casos que no eran explicables. No, que no se habían explicado. No explicado e inexplicable lo confunden mucho las personas que viven alrededor de Maussan o de Iker Jiménez, pero no son lo mismo. Cuando algo no está explicado es que no has hallado explicación. Cuando algo es inexplicable es que nunca vas a hallar la explicación. Muchos fenómenos son inexplicados porque no tienes datos suficientes para saber las condiciones sobre las cuales existe el informe, la foto, el vídeo, la grabación, etcétera, para determinar cuál es la explicación, simplemente por falta de información. Y eso no quiere decir que sea inexplicable y mucho menos quiere decir que sea extraterrestre. Bueno, pues el señor Allen Hynek, también por ese pequeño asunto, decidió que se convirtió en creyente de los ovnis, empezó a escribir libros, empezó a hacer giras por todo el mundo, cuando yo lo conocí, porque todos ellos, cada uno de los mencionados, ha fundado organizaciones que se dedican al estudio ovni y que les dan un sueldo gordo a ellos como sus jefes, presidentes, directores generales o líderes mesiánicos. Total, que transparencia poca la que se da en estas audiencias, porque el señor Grush, que era el héroe de esto, nunca dijo nada no hizo nada de transparencia, no dio los nombres de sus jefes, los nombres de las personas a las que entrevistó, los nombres de sus amigos que han sido heridos, lastimados, me están persiguiendo por contar la verdad. Eso siempre tiene mucha cartela en el mundo de los ikerjimenezos. Pero volvemos aquí. Miren, voy a aclarar esto primero de una manera que no quiero dejar ninguna duda. Es posible que sean naves extraterrestres que las que visitan nuestro planeta con hombrecitos verdes y incluso algunos lo tengan en la vinagreta. Sí. No hay forma de decir que no es cierto. Es probable, poco probable por las dimensiones del universo, por las limitaciones de la física para los viajes a larguísimas distancias dentro de nuestro universo. Porque es difícil que detectes una inteligencia a una distancia enorme en un universo que no nos cabe en la cabeza su inmensa magnitud, pero es posible, estirándose, que sí haya naves extraterrestres y que sí haya extraterrestres aliens a la vinagreta, sí. ¿Y qué se requiere para que alguien como yo, que me río mucho de estas cosas porque llevo 50 años en ello, para que alguien como yo lo acepte? Pues muy fácil, las naves extraterrestres, las pruebas biológicas de los ETs, los aliens, un trozo de tejido que se puede analizar independientemente, las aleaciones estas misteriosas, los motores que pueden infringir las leyes de la relatividad, pruebas, evidencias, hechos, información, no testimonios. Testimonios tenemos muchísimos desde 1947. Testimonios tenemos, ahí está Donald Quijo, tenemos los testimonios de Kenneth Arnold, tenemos los testimonios de todos los contactados que han sido esencialmente desprestigiados a lo largo de la historia. Y nadie nos ha dado pruebas, como decía Neil deGrasse Tyson, ¿no? Si te secuestran los ETs, mira alrededor y próbate algo, cenicero, un escalpelo láser hiperlumínico de bario refinado, qué sé yo, trae una prueba. Como hasta ahora no hay pruebas, lo único que podemos decir es, no lo sabemos, pero es poco probable. Y dada la calidad de los testimonios y lo idénticos que son los testimonios de hoy a los testimonios del pasado, lo más que podemos decir es que es poco razonable creerles, es poco inteligente creer en estos testimonios, porque son refritos de testimonios anteriores y porque sin pruebas, yo te puedo decir que ayer cené con Bugs Bunny y Sam Bigotes y tú no me creerías. Sin pruebas, lo que tú cuentes no tiene ningún valor. Pero dentro del proyecto autoritario, no solo de Trump, la deslegitimación del gobierno que encabezas tiene una función
Y creo que aunque haya allí congresistas que se puedan creer que existe el Pie Grande y Blancanieves y los orcos y todo eso, los orcos y algunos he conocido, aunque haya gente que sí se lo crea, está siendo instrumentalizado muy claramente para deslegitimar a la democracia y a los mecanismos de la democracia que salen del control del presidente. Vivimos una exaltación del autoritarismo y una denigración de la democracia. Y esto tiene, para ellos, para quienes están intentando deslegitimar la democracia, tiene una ventaja enorme, tiene un arma poderosísima. Si yo te acuso, gobierno en la sombra, Deep State, Estado profundo, te acuso de falta de transparencia, ¿cómo demuestras que has sido transparente? Si yo no puedo resolver tu falta de transparencia es porque estás siendo opaco, pero tú que eres el acusado, ¿cómo demostrarías tu inocencia? ¿Cómo demostrarías que si actúas con transparencia, que actúas de acuerdo a las leyes, que no tienes nada que ocultar? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras en la Inquisición, cuando te acusaban de no creer en la Santísima Trinidad, que sí creías en la Santísima Trinidad? Claro, tú en el juicio podías decir que creías en la Santísima Trinidad, pero tus acusadores decían que no, que ahora estabas mintiendo. Entonces te torturaban un poco. Pero si seguías diciendo que creías en la Santísima Trinidad, pues era porque bajo tortura la gente dice lo que sea. Entonces son los efectos de la tortura y en realidad no crees en la Santísima Trinidad. Es decir, es un callejón sin salida, es una trampa absoluta y es la que y creo que se está utilizando más para deslegitimar las instancias independientes del gobierno que para demostrar que ya llegaron los extraterrestres, porque este tipo de tontería, este tipo de afirmaciones sin base alguna, este tipo de declaraciones de gente que se beneficia de sus declaraciones, solo entusiasman y emocionan a gente de la calaña bastante despreciable de los ufólogos, los misteriólogos, los Jaimes Maussanes, los Íqueres Jiménez y toda su tropa. Es buena esta observación de Juan Francisco Jara, que fue del Círculo Escéptico. Parece ser que para ver ovnis hay que ser militar estadounidense, mientras que los del SETI, que llevan décadas buscando vida afuera, no ven nada. Yo llegué a prestar mi computadora. El tiempo libre de proceso que tenías, te conectabas al SETI, entonces usaban ciclos de tu computadora para analizar las señales que estaba recibiendo de los radiotelescopios que estaban implicados en la búsqueda, el programa SETI. Y durante como 2 años, todo el tiempo libre de mi computadora se usaba para esto.